Vamos a comenzar, familia. El día de hoy quiero hablarte de una historia muy peculiar que nos lleva al título de la enseñanza, amando al Dios no conocido. Y la enseñanza o la reflexión se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 17, del verso 16 al verso 23. Y en la iglesia lo hemos puesto en pantalla en la versión traducción del lenguaje actual para que sea más preciso entender a qué punto quiero llegar. Si me ayudan en pantalla, por favor. Hechos 17, 16 al 23. Quiero que pongas mucha atención a lo que la palabra de Dios dice. El título de nuestra enseñanza se llama Amando al Dios no conocido. Hechos 17 dice: mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dio mucha tristeza ver que la ciudad estaba lleno de ídolos. Pablo se encontraba en Grecia y miró que la ciudad era una ciudad que estaba volcada a la idolatría. Siguiente verso. En la sinagoga hablaba con los judíos y con los que no eran judíos, pero que amaban a Dios. Ayúdenme ahí un versículo, por favor, en la pantalla. Verso 17, en la sinagoga hablaba con los judíos y con los judíos que amaban a Dios. También iba todos los días al mercado y hablaba con los que se encontraba allí. Verso 18, algunos eran filósofos, escucha, de los que pensaban que lo más importante en la vida es ser feliz. Otros eran filósofos que enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí misma para no hacer lo malo. Algunos de ellos se preguntaban, refiriéndose a Pablo, ¿de qué habla este charlatán? Fíjate la historia tan interesante. Siguiente expresión. Otros decían, Pablo parece que habla de dioses de otros países, pues habla de un tal Jesús y de una diosa resurrección. Escucha, versículo 19 en adelante. En Atenas, la junta que gobernaba la ciudad, o sea, está hablando de la gente más importante, de los gobernadores, de los senadores, de los políticos, se reunía en un lugar llamado el Areópago. Era como una plaza, como un kiosco. Si les ha tocado ir a un parque o al kiosco de la plaza de la ciudad y algo así similar, se reunían los meros que decidían el rumbo del país. Y escucha esto, llegaban a un lugar y se reunían en el Areópago, y escucha, a la gente y a los extranjeros que vivían allí les gustaba mucho escuchar y hablar de cosas nuevas. Así que llevaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad, y estos, escucha esto por favor, le dijeron: lo que tú enseñas es nuevo y es extraño para nosotros. ¿Podrías explicar un poco mejor de qué se trata? Si vamos entendiendo hasta aquí la historia. Pues aquí está la detonante de este pasaje. Verso 22. Pablo se puso de pie ante la junta, ante los gobernantes, ante la gente importante de Grecia, y les dijo: a ver, habitantes de Atenas, me faltó la S. He notado que ustedes son muy religiosos. Y escucha este pasaje, por favor, verso 23, y déjenmelo ahí en pantalla, por favor. Mientras yo caminaba, dice Pablo, por la ciudad, vi que ustedes adoraban a muchos dioses. Y hasta encontré un altar dedicado, escucha, al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo, es el Dios del que yo les hablo. ¡Wow! Mira qué historia tan fascinante, qué historia tan especial, tan peculiar. La gente de Grecia, la gente de Atenas, adoraba, o al menos creían que adoraban a Dios, pero no conocían a Dios. ¿Cómo es posible esto, familia? ¿Cómo se puede adorar a Dios si no conoces tú a Dios? ¿Cómo amar a alguien? ¿Cómo amar a Dios sin saber realmente quién es? ¿Cómo decir estoy tan enamorado de él, de ella, y no conozco ni qué le gusta, ni qué no le gusta, ni de cómo es, ni de cómo se ve en la mañana sin maquillaje, ni de cómo se ve cuando no se baña? ¿Cómo realmente podemos decir que amamos a algo, amamos a alguien o amamos a Dios si no lo conocemos? La gente de Grecia amaba, entre comillas, amaba a Dios, pero era un Dios desconocido. Y Pablo dice, a ese Dios que ustedes desconocen,
Es del Dios que les estoy hablando. Y entonces Pablo comienza a predicarles. Y todos nos imaginaríamos que es la oportunidad de oro para que Pablo convirtiera a la nación de Grecia, la nación de Atenas. Pero no fue así. Pablo les habla de las maravillas de Dios, les habla de Jesús, les comparte el evangelio de salvación y les dice: si ustedes creen en Jesús, y estoy parafraseando la historia, y creen en Él como su Señor y Salvador, y creen que resucitó de los muertos, también pueden gozar de vida eterna. ¿Sabes cuál fue la reacción de estos hombres? La Biblia dice que la mayoría de ellos se burlaron con desprecio de lo que Pablo predicaba. Estamos hablando de Pablo, el hombre más influyente después de Jesucristo en la tierra para predicar el evangelio. Del hombre que tenía una gracia especial, que vio cara a cara a Jesús. Predicando el evangelio, la gente se burló de él. Y la Biblia dice que solo algunos creyeron, pero que todos lo miraban con desprecio y se burlaban de él. Ahora yo te platico esta historia porque así como aquellas personas que adoraban a Dios sin conocerlo, ¿qué crees? Hoy en pleno siglo XXI, año 2025, mucha gente, y no estoy hablando de la gente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, cree que adorar a Dios, amar a Dios, es como me viene en gana o como yo creo, como yo entiendo. Amar a Dios que no conocemos es igual a no amar a Dios. Adorar a Dios, escucha esto, que no conocemos es no adorar a Dios. No existe una adoración a medias. No existe una adoración más o menos buena. O le adoramos o no le adoramos. Y hoy en día la iglesia, y me refiero a la iglesia en general, cree adorar a Dios, cree amar a Dios, pero no lo conoce. Salmos 29:2 dice de esta forma, y presta atención porque vamos a entrar de lleno a la enseñanza. Salmos 29:2 dice de esta forma: dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Y también déjenmelo en pantalla, por favor. Mira lo que dice el salmista: dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Entonces quiere decir que hay glorias que no son debidas a su nombre. Y agrega el salmista: adoren a Dios en la hermosura de su santidad. Mira qué interesante pasaje también, ¿no? Qué interesante versículo. Hay glorias, adoraciones que pensamos que le damos a Dios, pero según este pasaje no es debida a su nombre. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, porque no le damos la adoración que merece la hermosura de su santidad. Este es un tema sumamente importante porque hoy en día existe una ignorancia, y escucha esta palabra, la palabra ignorancia no es una palabra despectiva, todos somos ignorantes en algunas áreas de nuestras vidas, pero existe una ignorancia general en la iglesia de un desconocimiento a Dios, y creemos que nuestra adoración, creemos que nuestra forma de vida es aprobada por Dios, porque yo creo que a Dios le gusta. Sin embargo, eso simplemente nos lleva a llevar a una adoración a Dios superficial o una adoración ritualista, sin que haya una verdadera conexión con Él. Estamos adorando a Dios, familia, en el entendimiento de nuestras tradiciones que nos fueron enseñadas. Seguimos costumbres, prácticas, sin entender su verdadero significado bíblico. Y muchas de ellas ni siquiera están en la palabra de Dios. Y desencadena una adoración vacía. No le damos la gloria debida a su nombre. Ahora, no te estoy diciendo esto yo porque yo lo crea así, sino porque la palabra de Dios nos enseña de esta forma. Mira lo que Jesús dice al respecto al tema. Marcos capítulo 7, del 6 al 7. Escucha esto. Jesús les contestó. Mira, son palabras de Jesús. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y te da la razón del por qué el pueblo adora con labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabes por qué llegamos a esa condición? Porque su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Déjenme el verso en pantalla, familia. Si tú y yo no conocemos a Dios, si tú y yo no conocemos lo que a Él le importa, si tú y yo no conocemos lo que Él pide y lo que no pide, lo que le importa y lo que no le importa, jamás podremos adorar a Dios como Dios pide que le adoremos. Y Dios pide que le adoremos en espíritu y en verdad.
En otras palabras, de una manera genuina, de una manera sincera, pero sobre todo, de una manera entendida. Y aquí va la palabra del día de hoy. Dios pide que tú y yo nos acerquemos a adorarle de una manera racional. ¿Escuchaste eso? No, pero es que en las cosas del Espíritu no. Déjame explicarte por qué el Señor pide esto. Tú puedes decir, pero es que porque tú eres pastor o has estudiado. No lo digo yo tampoco, lo dice la palabra de Dios. Dios pide que tú te acerques con la capacidad de razonar quién es Dios y quién eres tú. Con la racionalidad y el entendimiento y el intelecto para realmente conocer la hermosura de su santidad. Y no adorar a Dios por imitaciones y tradiciones que solo nos lleva a una adoración vacía. Ahora, no te estoy diciendo yo porque yo crea así. Mira lo que Jesús dice en Mateo 22:37. Jesús les dijo, es un pasaje que todos hemos escuchado y todos hemos, incluso algunos predicado y algunos lo conocen. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y cómo dice al final? Y con toda tu mente. Ahí es en donde muchos de nosotros tonamos. En donde no sabemos cómo amar a Dios con nuestra mente, porque nuestra mente desconoce quién es Dios. Mira qué interesante es esto, familia. Porque no según yo, según la palabra de Dios, a Dios sí le importan las formas en cómo le adoramos y en cómo le buscamos. A Dios le importa y le importa mucho la manera, el concepto que tenemos acerca de Él y por ende cómo nos acercamos a Él y cómo le adoramos a Él. Imagínate, si cada uno de nosotros pudiera amar y adorar a Dios como quisiera, el mundo estaría plagado de religiones y de denominaciones. Ya estamos ahí, ¿verdad? Avísenme, dijera el meme. Ya estamos allí. Hay un sinfín de religiones y denominaciones. El profeta Arjona dijo, hay más religiones que niños felices. Y es cierto. Hay más denominaciones que gente feliz en la iglesia. Mira, si hiciéramos un recuento de cuántas religiones hay. No, deja ser un poquito más enfático en esto. ¿Cuántas denominaciones del cristianismo hay? La denominación es el tipo de pensamiento que creo le agrada a Dios, para hacerlo más sencillo. Si hiciéramos solo un recuento de las denominaciones que hay en el cristianismo, tendríamos que pensar o empezar como hispanos a darnos cuenta que hay una innumerable cantidad. Los bautistas del norte, del sur, de la cuadrangular, del este, del oeste, los metodistas, los luteranos, los reformados, los anglicanos, los calvinistas, los ortodoxos, los pentecostales, los apostólicos. Y déjame hacer un paréntesis con pentecostales. Hay todavía una subdivisión de subdivisión de subdivisión. Porque tú no puedes decir soy pentecostal. Bueno, ¿pentecostal de qué? No, yo soy pentecostal clásico. No, yo soy pentecostal de la santidad. Yo soy pentecostal de la Trinidad. Yo soy trinitario. No, yo soy unicitario. Yo soy carismático. No, yo soy neopentecostal. No, yo creo en el evangelio de la prosperidad. Soy pentecostal. Y si le preguntas a cada uno de ellos, ¿cuál es la forma correcta, la forma verdadera, la forma que Dios pide en que le adoremos? ¿Qué crees que te van a decir? Como lo hacemos en mi iglesia. Como lo hacemos en mi denominación. Cuando estaba escribiendo este mensaje, recordaba que he tenido pláticas, he tenido debates con cristianos tradicionales, algunos estudiados, algunos no, la gran mayoría no, y lo digo esto para que se entienda el por qué voy a mencionar lo siguiente. Y al tener pláticas o debates con ellos, casi siempre, la plática termina o se termina cuando se molestan, cuando digo la siguiente pregunta o hago los siguientes cuestionamientos. ¿Y por qué crees tú eso? ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué hacen aquello? ¿Cuál es el pasaje bíblico que sustenta lo que tú haces? Ahí pasan dos cosas. Se enojan y me dicen de mil cosas,
O número dos, intentan justificar su respuesta. Entonces me puse a imaginar y a reflexionar y a acordarme de las respuestas que me han dado. Y hay un recuento de las respuestas más populares que utilizamos para justificar que conocemos a Dios cuando verdaderamente no lo conocemos. Las respuestas que yo he recibido, me acuerdo mucho de una persona que me dijo: a ver, Josué, yo adoro a Dios así, de esta forma y de esta manera, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Justificando, obviamente, y voy a ser muy honesto, servicios, cultos en donde hay gritos descontrolados, personas corriendo, saltando, o gente riendo incontrolablemente, o personas cayéndose al suelo y revolcándose y dando vueltas, y algunos creen que levitan y muchas cosas más. Pero cuando tú y yo conocemos a Dios y utilizamos esa expresión, debemos de conocer el contexto. Cuando la palabra de Dios dice que en donde está el Señor allí hay libertad, no lo está diciendo para hacer lo que uno quiere. Se está refiriendo a la libertad que Jesucristo nos da para no estar atados más del pecado y de sus consecuencias. No para que tengas una justificación y decir: yo puedo adorar a Dios como quiera. Y avento el micrófono y le pego a Denisha y, pues es que estás en pecado, por eso te pego a ti. No es de esa manera. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de caos. Y ahora déjame hacer un paréntesis, porque sé que aquí puede haber algunas sensibilidades rotas. Yo no estoy diciendo que no expreses tus emociones. Yo lo he dicho muchas veces. Por favor, expresa tus emociones. Por ejemplo, ayer lo veíamos. Es hermoso ver cuando la iglesia de Cristo es entendida, es sensible a su presencia. Cuando ves a una persona quebrantada porque el Espíritu Santo está haciendo algo en su corazón. Cuando ves a una persona rendida, literalmente de rodillas, encontrándose con Dios. Familia, son experiencias hermosas, genuinas. No hay como estar, dice la palabra, un día tus atrios en tu presencia, que 1000 fuera de ellos. Es hermoso levantar tus manos y sentir cómo el Padre te abraza. Cómo sin provocarlo ni buscarlo comienzas a derramar tus lágrimas, porque su presencia es una presencia tan hermosa que no lo puedes ni describir. Es hermoso, familia, sentirse de esa forma. Pero cuando tú y yo queremos expresar una supuesta adoración que crea caos, desorden, y escucha esto, solo porque te gusta a ti y crees que porque si te gusta a ti le agrada a Dios, lo único que termina es por confundir y por limitar a otros que tengan un encuentro con Dios. Perdóname, yo lo he dicho 1000 veces, la forma en cómo tú adoras, o tu concepto, tus ideas, o mis conceptos o mis ideas, salen sobrando a la luz de la palabra. La libertad que Dios nos da es para apartarnos del pecado y vivir en la libertad que Jesucristo nos ha dado gracias a su gracia. Dijo un hombre, hay 4 hombres que en lo personal yo admiro y leo frecuentemente de ellos. Ya todos se murieron. Uno de ellos es Tozer, y él dijo: la libertad en el espíritu nunca te llevará al desorden, sino a una mayor semejanza con Cristo. Otro es Spurgeon, que es quizás el top 2. Donde el espíritu del Señor está, allí hay libertad, pero no libertinaje espiritual. Porque muchos creemos que el libertinaje es salir con poca ropa en la calle, en el mundo, y decir: mira, soy cristiano. No, hay libertinaje espiritual, en donde no sujetamos lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos a la luz de la palabra. Y creemos que estamos bien. Ese es libertinaje espiritual. C.S. Lewis dice: ser cristiano no significa sentirse más espiritual que los demás, sino ser transformado para amar mejor. John Wesley, por su parte, dice: la libertad del espíritu no es hacer lo que queramos, y esto me encanta, sino tener el poder de hacer lo que debemos. ¿Te das cuenta? Otra persona me dijo: con tu forma de pensar, apagas al espíritu. Y eso fue un maestro, doctor en teología. De verdad.
Me dijo, es que tú apagas al espíritu. Era pentecostal, claro. Pero nada más para los que saben. Le dije, ok, ¿por qué, pastor? Y me dio una serie de explicaciones y que ni yo le entendí ni él se entendió también. Pero termina diciendo, no lo dejas fluir. A ver, ¿cuándo el ser humano ha tenido poder para decirle a Dios qué hacer y qué no hacer? ¿Cuándo el ser humano puede limitar la obra y el accionar de Dios? Familia, el hecho de que usemos expresiones de no dejas fluir al Espíritu, escucha esto por favor, no se está refiriendo a que pierdas la razón. La expresión correcta es dejarnos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Ahí es el fluir del Espíritu Santo. No que pierdas el orden en tu cabeza. La Biblia cuando habla de la llenura, del fluir, de que el Espíritu Santo llenó el corazón de los hijos de Dios, no se refiere al éxtasis emocional que me dura 15, 20, 30 minutos. Se refiere a un cambio permanente de vida en donde yo dejo que el Espíritu Santo guíe mi vida, guíe mi matrimonio, guíe mi familia, guíe mi trabajo, guíe mis finanzas y dar testimonio de que Él vive en mí. Eso es el fluir del Espíritu Santo. Yo he ido a conciertos y también he sentido la fluidez del momento. De verdad. Fui a un concierto en una ocasión. No les voy a decir de quién porque se espantan. No era cristiano. Estaba bien emocionado. Pero bien emocionado. Y mis lágrimas empezaron a salir porque yo admiraba mucho ese grupo. Y luego me aventaron una cerveza en la cabeza. Y desperté de mi realidad y se me acabó el fluir. De verdad. ¿A qué quiero llevarte con esto? No todo le podamos dar un sentido espiritual. Hay cuestiones naturales y humanas, pero hay que saber discernir. ¿Sabes cuando la palabra de Dios dice en esta expresión, no apagues al espíritu, porque es una palabra que se encuentra en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5? Pablo no está hablando del tema musical diagonal adoración. ¿Sabes cuál es el contexto de esa palabra? Pablo le está hablando a los flojos, a los perezosos, a los que se duermen en el servicio. Eso no, yo lo agregué, pero lo quería decir. A los vengativos, a los que les gusta vivir como víctimas, se andan con un violín por la vida y diciendo, es que pobrecito de mí, y con el violincito así en la mano. Pablo no está hablando de la adoración, Pablo está hablando de aquella gente que en su forma de vivir no está reflejando a Cristo, y se refiere a los flojos, a los vengativos, a los perezosos, a los ociosos, a los que tienen vicios. No está diciendo a los que adoran. ¿Te das cuenta? Déjame terminar con un par más para cerrar el sermón. En una ocasión otra persona me dijo, hablando del tema de la adoración, es que las cosas de Dios no se razonan. A Dios le importa el corazón. Además, Josué, mucha palabra mata. El estudio te vuelve frío. Y sí es cierto, mucha palabra mata, pero mata la ignorancia. Porque Jesús dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Familia, cuando una persona busca a Dios y se mete a escudriñar la palabra, a investigar, a estar en su presencia a través de lo que Él ya reveló en su palabra, jamás una persona con buena intención o con buen corazón, jamás termina enfriando su corazón. Al contrario, se vuelve un apasionado por predicar el evangelio como se tiene que predicar. No al gusto de la gente, no al gusto del predicador, sino al gusto de aquel que merece toda gloria y toda honra. Si cada quien puede adorar a Dios como quiere, ¿por qué la Biblia nos dice en Levítico 11, 2 hombres llamados Nabat y Abiud se acercaron a ofrecer una adoración extraña a Dios y el fuego los consumió? Si cada quien pudiera adorar a Dios basado en las intenciones del corazón, ¿por qué un hombre llamado Usa muere a tocar el arca, la tipología de la presencia de Dios? Familia, si Dios recibe cualquier adoración, ¿por qué Dios recibió la adoración de Abel y rechazó la de Caín?
A Dios le importan las formas. No podemos justificar y decir, es que solamente lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me enseñaron. No, métete a la palabra. Conoce a Dios a través de la palabra. Porque entre más tú conozcas a Dios, escucha esto, porque esto es tremendo. Entre más tú conoces a Dios, más amas a Dios y menos quieres burlarte de Él. Y menos, familia, vas a querer desconocer quién es verdaderamente Dios. Y tú puedes decir en esta tarde, José, yo no me burlo de Dios. Pues, ¿qué crees? Cuando adoras a Dios sin saber que lo estás adorando y desconoces quién es Él, no yo digo, la palabra de Dios dice que se vuelve una burla para Dios. ¿Quieres ver dónde dice esto? Ve conmigo a Isaías, va a aparecer en pantalla. Capítulo 1, verso 11 al verso 12. Cuando lo adoras sin saber por qué lo estás adorando, ¿por qué tú adoras a Dios? Cuando lo adoras sin saber quién es Él, se vuelve una burla para Dios. Isaías 1, 11 al 12 dice, 1, 11 al 12 dice, Dios les advierte, escucha, ¿por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? Ya voy a ir cerrando. Ya estoy harto de esas ofrendas. Me da asco ver tanta sangre de toros, carneros y cabritos. Déjenme el pasaje tantito en pantalla antes de llegar al 12. En el Antiguo Testamento, la forma en cómo se adoraba a Dios era a través de los sacrificios. El pueblo estaba haciendo lo que Dios le pedía. Pero Dios de repente les dice, a ver, ya estoy harto de sus ofrendas. Me da asco. En la versión Reina Valera dice, hastiado estoy. Me dan ganas de vomitar. Al ver sus ofrendas, al ver su adoración. Versículo 12. Yo nunca les he pedido que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme. ¿Te das cuenta? ¿Qué le ofrecemos a Dios cuando le estamos adorando? ¿Adoración externa vacía? ¿O lo que Dios busca, un corazón que verdaderamente lo refleje a Él en todo tiempo y en todo momento? Luego dice el Señor, hablando de la adoración, solo vienen a ensuciar mi templo. ¿Y qué dice allí? Y burlarse de mí. Y lo último, no quiero leerlo para que no se salga nadie, pero dice, váyanse de mi templo. Familia, yo no te estoy predicando lo que yo creo. Eso es un tema sensible, yo lo sé. Porque muchos de nosotros tenemos ideas, pensamientos, paradigmas que en este momento quizás están haciendo algo en nuestro corazón, pero muchos de nosotros quizás nos vamos a negar a querer cambiar. ¿Por qué? Porque la tradición, ya lo dijo aquella mujer, es más fuerte que el amor. Familia, no se trata de decir yo soy fiel a la senda antigua, como me lo dijo alguna persona. Ustedes con sus cultos y sus servicios modernos, yo soy fiel a la senda antigua. A ver, no es defender lo que te gusta cuando eras joven. La senda antigua es permanecer fiel a Dios aun cuando el mundo, la sociedad, la gente ha cambiado. Eso tú no lo puedes detener. Ya no vivimos en 1960. Ya no estás en 1980. Ya no estamos ni siquiera en el 2000. Hace 25 años pasó el 2000. Familia, tú no puedes detener que el mundo siga avanzando. Por eso la Biblia nos enseña, Pablo le dice a la iglesia, renuévense día a día bajo el entendimiento, bajo el uso de la razón. Conozcan la gente, conozcan el mundo, no para que peques, no para que te hagas igual a ellos, sino para que sepas las necesidades que tienen y puedas adorarme en espíritu y en verdad. Para que no tengas que limitar tu adoración a una experiencia de 30, 40 minutos un domingo y decir que sentiste a Dios y seguir viviendo tu vida sin cambios. ¿Sabes por qué es tan popular la adoración en entornos desordenados? Porque te ofrece una experiencia, un momento espiritual, un éxtasis emocional, en donde claro, por supuesto que lo vas a sentir. Y con eso ya la libraste. Palomita, siguiente semana. A vivir descarriados.
que el domingo vuelven a tocar la canción que me gusta, me hace llorar y vuelvo a vivir la vida como yo quiera, y espero que el otro domingo vuelvan a tocar la misma canción para que pueda seguir en mi círculo vicioso. Ser fiel a la senda antigua, familia, es adaptarnos, escucha esto, a las metodologías nuevas para volvernos útiles, volvernos eficaces en nuestra encomienda de dar a conocer el amor de Dios al mundo. Adaptabilidad. ¿Recuerdas cuando los pastores, algunos aquí recordarán, los que tienen quizás 20, 30 años en el evangelio, se peleaban porque decían la batería es del diablo, la guitarra eléctrica la tocan los demonios? Sí, ese tiempo, quizás muchos de ustedes, porque sé que hay gente de 15 y 18 años aquí, pero hay gente mayor que tuvo que atravesar ese proceso de adaptabilidad. Y no escuches a Marcos Witt, y no escuches a Marco Barrientos. Y luego el mundo te llena de Marcos, Miel San Marcos y Marcos Brunet y un montón de Marcos. No sé, ¿será una condición para ser un músico famoso llamarte Marco? Marco Antonio, no, ese no es el Buki. Mira, familia, mientras la metodología, escucha esto por favor, la metodología no se contraponga con la esencia del evangelio. ¿Cuál es la esencia del evangelio? Tú y yo lo sabemos. ¿Cuál es la esencia del evangelio? Jesucristo vino al mundo, se hizo hombre porque Él es Dios y vino a darnos vida eterna, vida en abundancia a través de su sacrificio en la cruz. Si tú entiendes eso y lo aceptas en tu corazón, eres lo suficientemente teólogo para entrar al cielo. No hay problema. ¿Entendemos esa parte? Mientras la esencia del evangelio no cambie, la metodología sí puede cambiar. Seamos creativos. Busquemos maneras y formas para compartir el amor de Dios. Tenemos un Dios creativo, iglesia. Mira lo espectacular de las pinturas que Dios nos regala en los atardeceres. Mira los amaneceres. La creación de Dios es preciosa. Los colores de los animales, sus colores, porque también son creación de Dios y son preciosos. Nadie dijo amén porque hay complejos, pero son preciosos, son hermosas también. Había un hombre llamado Hudson Taylor. Fue un hombre que revolucionó el evangelio, porque en los años 1800, y ahorita me vino a la mente este hombre, en los años 1850 y pico, Dios le puso en el corazón llevar el evangelio a China, una de las naciones, de los países con mayor resistencia al evangelio. No había evangelio hasta esos entonces. Misioneros iban y fracasaban y fracasaban y fracasaban. ¿Sabes qué hizo él para que fuera efectivo en predicar la palabra? Hizo lo que a muchos de nosotros nos dolería la cabeza hacer. Se rapó la cabeza, se dejó la colita atrás, se puso el gorrito, se puso el vestuario de los chinos, y así llegó a convertir millones de chinos. Pablo dice, si yo soy griego, pero hay un mexicano, ¿me voy a hacer como el mexicano? No en sus costumbres, no en su pecado, sino en sus necesidades para llevar el evangelio. Familia, hoy nosotros estamos haciendo más grande la brecha generacional. No estoy hablando de extranjeros, estoy hablando de edades. Tus hijos, tus jóvenes están viviendo en una generación totalmente distinta a la que estamos viviendo nosotros. Y por querer aferrarnos a la senda antigua, estamos perdiendo la manera de cómo llevarles el amor de Dios a sus corazones. Tus hijos pueden estar en esta iglesia, pero no querer estar. Pueden estar tomando clases, pero estar esperando a que ya se acabe el servicio. Tú y yo no tenemos, escucha esto, o mejor dicho, tú y yo tenemos la obligación de cuidar el ministerio más grande que existe sobre la faz de la tierra. Y ese se llama familia.
Pero para ello tienes que renovar tu entendimiento, tu pensamiento, y no limitar la creatividad de Dios en tu corazón. No apagar el espíritu, como muchos conservadores dicen. Y cuando me digo no apagar el espíritu, me refiero a déjate usar por Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen ideas brillantes que se quedan solamente en ideas? Talentos ocultos, talentos que ni siquiera sabes que tienes, pero por pensar, porque te enseñaron a pensar en un Dios cuadrado, que no se sale de una cajita, en donde tu experiencia dominical es tu máximo tiempo con Dios. Hemos apagado lo que Dios quiere hacer en este lugar. Tenemos que desaprender para aprender. Y cierro con este pasaje. No es un principio mío, es un principio de Jesucristo. Tenemos que desaprender para aprender. Mateo 15:6. Mateo capítulo 15, verso 6. Dice de esta forma. Está hablando Jesús con los religiosos de la época y les dice: ya no han de honrar ni a su padre ni a su madre. Y escucha: así han invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por su tradición. Porque no han querido desaprender para aprender. Porque se han aferrado al tiempo de la senda antigua. Te voy a dar una noticia de último momento. Tú te vuelves religioso. Tú te vuelves religioso cuando la única manera de conocer a Dios es a través de otra persona. ¿Escuchaste eso? Tú te vuelves religioso cuando no entiendes por qué adoras a Dios. Tú te vuelves religioso cuando tienes que condicionar tu corazón para aprender de Dios solo los domingos. Sí. Si solamente escuchas el sermón de los domingos, déjame decirte que tu vida espiritual está corriendo un grave peligro. Si te veo hoy y te desconozco la semana y vienes el siguiente domingo, qué bueno, me da mucho gusto. Pero tu vida está corriendo un grave peligro. Tu vida está al borde del enfriamiento, que es de lo que voy a hablar los martes en la oración. Espero verlos a todos conectados allí. Ya se comieron un anuncio sin querer. Durante estos 3 martes voy a hablar sobre las condiciones de nuestro corazón cuando nos estamos enfriando, y esta es una de ellas. No podemos amar a un Dios que no conocemos, familia. Y no vamos a inventar nada. Su palabra nos dice que Dios lo conocemos a través de lo que Él nos ha revelado en su palabra. No se trata de buscar el hilo o inventar la rueda. Se trata de conocer a Dios, de ir en profundidad y conocerlo verdaderamente. La siguiente semana se nos va a predicar de cómo tener una relación más profunda con Dios, de no hacerlo una rutina, ni el servicio ni la adoración. A mí me da tristeza cuando veo gente con tanta gracia y talento y los desperdicia por cosas tan humanas, tan banales. Porque sí, aunque no digo todo, aunque no expreso todo, nos damos cuenta de muchas cosas. Ver a la gente desinteresada en el servicio, ver a la gente que se duerme, y no estoy diciendo que tenga un problema con los que se duermen porque están cansaditos, sino cuando hay apatía en el corazón. Es una oportunidad invaluable de conocer a Dios. Imagínate esto, familia, que este es el último sermón que vas a escuchar antes de partir con Dios. Y es la oportunidad que Dios te está dando para estar a cuentas con Él. Pero te la pasaste distraído, apático, en el teléfono, dormida, chismeando con el de al lado. Y Dios no quiera, Dios guarde la hora, pero pasa algo y te tienes que ir, no sé, entre pregunta digo, a su presencia. Porque según la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y si te cuesta ser santo en este lugar, no quiero pensar cómo vives allá afuera. Familia, entendamos que no podemos amar a un Dios desconocido. Por favor, te lo digo en el nombre de Cristo Jesús.
Aviva el fuego, el corazón que está quizás a punto de apagarse. Hoy es el tiempo de la gracia y de la salvación, dice la palabra. Es el tiempo de la oportunidad. No postergues para mañana o el siguiente mes, el siguiente año, ponerte las pilas con Dios. Porque no sabemos qué nos depara en el destino. Porque no sabemos ni siquiera si vamos a llegar al día de mañana. Una vez una persona me dijo, predicas muy fatalista. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé si esta es mi última vez que voy a predicar. Y no es fatalismo, es palabra de Dios. Burra, le iba a decir. Con mucho amor. Dios también creó a los animales. Familia, desprendámonos de la tradición que nos aleja de Dios. Y déjate usar por Dios. No quieras engañar a nadie con una espiritualidad superficial. Créeme, si a este humano inservible sin Dios, te lo digo con amor, no lo puedes engañar. Y a muchos de ustedes tampoco. ¿Cuánto más a Dios? Que dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra expuesta, Señor. Porque sabemos, Señor, que nada es por casualidad. Porque sabemos, Padre, que a través de tu palabra tú extiendes gracia y salvación. Hoy te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que sigas incomodando nuestro corazón durante la semana. Si tu soberana voluntad nos permite vivir esta semana, Señor, queremos vivirla de una manera apasionada, dejando de lado, Señor, la apatía. Queremos verdaderamente vivir con propósito, Señor, y no hacer de los domingos ni la iglesia una tradición, sino verdaderamente, Padre, adorarte, no solo en el tiempo musical, sino en espíritu y en verdad a través de nuestro diario vivir. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que sacudas nuestra tradición y que la soberbia de nuestro corazón quede expuesta ante tu palabra, Padre. Examina nuestro corazón, Señor. Y aunque duele crecer, aunque duele desprendernos, aunque duele alejarnos y desaprender, Señor, que tu proceso no termine en nosotros. Padre, en tu nombre hermoso y precioso bendigo esta iglesia y a cada persona aquí presente, a cada familia, Señor, a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia, para que tu gracia y tu amor les acompañe por donde quiera que vayan. Y seas librándoles de peligros, y seas librándoles de enfermedades, y que tu Espíritu Santo los guíe a esas bendiciones que ya tienes para tus hijos, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.